Ya son las 11:15. Continuamos en la receta médica de la Z, señores. Miércoles 6 de enero, año 2021. Sí. Santa Claus no pudo salir. Está en confinamiento. No, así que si no le llegó su regalito, usted sabe por qué. No, espérate, falta la vieja Belén, que es la de nosotros. Con esta noche. Doctora Claudia, oye. Tiene a Claudia en la cabecita. Sí, no, Claudia no está con nosotros. Se le presentó un asunto personal y bueno. Mildred Iliana, momento de presentar nuestro invitado. Sí, bien, pues tenemos aquí con mucho placer a una persona joven, el doctor Domingo Martínez, quien es internista nefrólogo. Él tiene la particularidad de que ejerce tanto aquí en Santo Domingo como en el interior, en la provincia de San Pedro de Macorís y de Atomayor. Eso para nosotros es muy importante, médico, que estén trabajando también en el interior. Porque, como sabemos, la mayoría de los especialistas, pues nos gusta concentrarnos aquí en la capital. Doctor, para nosotros es un placer tenerlo aquí en esta receta médica de la Z para el país y el resto del Gracias. mundo. El placer es mío poder compartir con personas tan prestigiosas como es usted, doctor Ureña, el doctor Mateo, igual nuestro amigo Roberto Díaz. Roberto Díaz, sí, claro que sí. Y me siento totalmente privilegiado que esta plataforma tan conocida se me preste con fines de seguir creando mayor impacto de conciencia a través de la radio y en todo el país, ¿verdad? Entonces para mí me siento muy contento de estar con ustedes aquí. En todo el país y en el resto del mundo. Y en el resto del mundo. No hay barreras. No hay barreras, eso es así. No, ya con las fronteras son virtuales solamente. Amén. Bien, pues yo antes de empezar, yo quiero establecer una diferencia, que Pablo la establezca. Pablo Mateo, Pablo, ¿cuál es la diferencia entre el urólogo y el nefrólogo? Porque los pacientes tienen mucha confusión con eso. Sí, yo pienso que debe prevalecer la cortesía. Muchas gracias, doctora, pero vamos como invitado a darle la oportunidad primero al doctor Domingo y posteriormente pues sí, entonces responde. Exactamente, okay. Sí. Amén. Yo diría que el nefrólogo es antes de la orina y el urólogo después que se forma la orina. La definición simple, sencilla. Pero sí, si bien es cierto, como nefrólogo nosotros nos encargamos en darle atención a la parte estructural, tanto funcional de los riñones, conjuntamente con su patología. Ya el doctor abundará como urólogo, pero yo diría siempre que es un complemento, porque la parte quirúrgica siempre debe de ser respetada por el urólogo, sí. Y siempre nos auxiliamos de él, que también en muchos casos manejan la parte clínica. Sí, claro. Sí, mira, yo pienso, es una definición muy antes de la orina y después de la orina. O sea, eso quiere decir que el nefrólogo maneja, como el doctor acaba de decir, lo que es la enfermedad del riñón. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la enfermedad puramente renal? Por ejemplo, que el riñón está enfermo, o el riñón deja de funcionar, o el riñón está inflamado. Lo digo así de esa manera para que se pueda entender pues mucho mejor. Entonces, el urólogo maneja ya el riñón cuando el riñón tiene una patología generalmente quirúrgica. Cuando hablamos, por ejemplo, de un tumor renal, cuando hablamos de que el riñón tiene una piedra que está obstruyendo el funcionamiento renal, cuando hay alguna patología que requiere un tratamiento quirúrgico generalmente. Pero estamos en una época globalizada y la globalización pues también abarca la medicina. ¿Y por qué menciono esto? Porque estamos en una época donde trabajamos con la multidisciplina. Ya esa época donde el médico hacía de todo se ha superado. Exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que están obstruidos por piedras, pero sin embargo necesitamos al nefrólogo, porque necesitamos aunar esos conocimientos para beneficio del paciente. Al igual que el nefrólogo tiene pacientes con ciertas situaciones y también se
ayuda del urólogo. O sea, tenemos siempre que trabajar unidos y creo que es la mejor forma de tratar a estos pacientes para que tengan un mejor resultado en el tratamiento de una patología que generalmente incluye las dos especialidades. En este preciso momento tenemos una paciente que está obstruida de manera bilateral, el riñón, la paciente está en fallo renal, yo la voy a operar, pero esa paciente tiene que obligatoriamente ver la nefrología, entonces la estamos viendo en conjunto el departamento de nefrología con el departamento de urología, porque probablemente esa paciente debe ir primero a diálisis, donde debe ser supervisada por nefrología, y posteriormente se estabiliza, entonces la llevamos a cirugía para desobstruirlo. O sea, que siempre vamos de la mano en ese sentido. Totalmente de acuerdo, sí, es un matrimonio bonito. Así es. Y siempre le damos la mejor opción a los pacientes. Es muy frecuente, doctor Mateo, ver la obstrucción total y el paciente se pone en urgencia dialítica. Y yo siempre digo, mira, yo te voy a majar los vasoados para que tú no sangres, para cuidar el riñón, pero el urólogo es la persona que te tiene que sacar esa piedra, porque a veces yo le digo peñón en la consulta, porque son bastante grandes, no, claro que que te sí. entiendan, ¿no? Y eso es una de las tantas patologías, porque vienen las malformaciones muchas veces, vienen a veces que hay que colocarle un catéter doble J. O sea, son muchos los procedimientos, de modo tal que el paciente, así como las vías urinarias y el riñón, se mantiene unido. Así mismo el nefrólogo con el urólogo debe de permanecer unido. Eso de los cálculos, ¿no? De las piedras, los peñones, como tú dices, con mucha frecuencia es causa de que se eleven las pruebas de los riñones y cause insuficiencia renal, ¿no? Aunque no es la causa, quizá hablando como nefrólogo, la causa que más nos visita. Lo que pasa es que hay que recordar que si la obstrucción no es total, posiblemente no sea la causa que esté elevando la creatinina. Sí. Okay. La doctora Mildred Iliana me envió algo, ¿verdad? El tema de esta mañana, y a mí me llamó muchísimo la atención, porque diríamos, y va a sonar un poquito feo, está de moda, ¿verdad? Sí. Lo del COVID. Claro. Afecciones renales producidas por COVID. ¿El COVID puede producir una de esas afecciones renales? Totalmente, doctor. De acuerdo. Sabe que si bien es cierto cuando fue de noticia mundial la enfermedad por COVID, pues solamente se hablaba de los pulmones. Sin embargo, se ha podido evidenciar que no solamente afecta a los pulmones, también afecta a la esfera cardiovascular, como así también la esfera renal. Tanto así que al inicio, por falta de estudio, porque todo fue muy rápido, se hablaba que los pacientes presentaban daño renal entre un 9 a un 3%, y sin embargo, hoy se sabe que el 40%, el 50% de los pacientes que presentan COVID en su fase crítica desarrollan insuficiencia renal aguda. Y de ese 50% que presenta daño renal, el 50% ya de los que están establecidos necesitan terapia de sustitución renal, como se le dice, y muchos de ellos, en más de un 30% de los que logran sobrevivir, quedan en diálisis. Pero ese quizá no es tanto el problema, porque quizá el que está ingresado tiene la particularidad que se le hagan todos los marcadores, todos los análisis, el intensivista, el cardiólogo, el médico de cabecera, es muy difícil que obvie una urea y una creatinina. El problema está también que se ha demostrado en los pacientes en la fase asintomática o leve. No tan frecuente, pero se habla que un 10% de los pacientes que presentan un daño renal por COVID, porque el daño secundario al COVID, muchos de ellos desarrollan una insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos no van a la consulta, muchos se quedan en su casa y la enfermedad renal no da síntomas hasta que se pierde el 90% de la función renal, que es el tema. Un paciente, aunque hay que clasificar la enfermedad renal aguda o la insuficiencia renal aguda, esta es reversible en la gran mayoría. Doctor, escúcheme, ¿y qué es lo que significa insuficiencia renal? Porque
Exacto. Sí, o sea, el pueblo que está ahí con nosotros quiere entender. Simplemente en un lenguaje bien sencillo, cuando el riñón pierde la capacidad de funcionar de forma óptima o completa. La función del riñón se clasifica o se etiqueta por número de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Entonces tomamos un 100%. Un paciente, por ejemplo, con una insuficiencia renal aguda, puede disminuir la tasa de filtración glomerular en un 60%. ¿Qué es eso, doctor? Acuérdense que para el de pueblo. La tasa. Claro, cuando hablamos de la tasa de filtración glomerular, es un marcador, es una prueba que nosotros hacemos con el objetivo de precisar el número, porque los azoados, la creatinina, es de forma cualitativa. O sea, tus riñones también, tus riñones están afectados, pero cuando le mandamos a hacer el procedimiento que se conoce como una depuración de creatinina, nos permite cuantificar con números cómo está funcionando sus riñones. O sea, esa prueba en conclusión. En esa prueba en conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes lastimosamente andan por ahí con un daño renal y no lo saben. Porque la insuficiencia renal aguda es un predictor para el desarrollo a corto tiempo, 3, 4 años, sin un seguimiento, de desarrollar una enfermedad renal crónica que regularmente es irreversible. Ok. Entonces, con lo que usted está planteado, nos deja claro de que el COVID es una enfermedad sistémica. Sistémica, sí, porque acuérdate que hay múltiples causas. Por ejemplo, el paciente que desarrolla el daño renal secundario a la enfermedad por COVID vale mucho la comorbilidad del paciente, los años. Comorbilidad quiere decir los factores de riesgo, exacto, si es diabético, si es hipertenso, si es añoso, si es obeso. Si es obeso. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Que el 80% de los pacientes que presentaron daño renal en la unidad de cuidado intensivo no tenían antecedentes de daño renal, sino que tenían una función, antes de tener una función normal. Ahora, perdona, repite el porcentaje de esto. Un 80% de los pacientes que desarrollan daño renal lo hacen con una función anterior normal de los riñones. O sea eran normales. Exacto, o sea, ese paciente educado que va a su urólogo, va a su cardiólogo, se le hace la creatinina y nunca ha presentado daño renal, no tiene conocimiento, no tiene antecedentes de un daño renal antes. Sin embargo, con el COVID desarrolló. Ahora, ¿en qué por ciento, doctor? Porque se ha podido, todo en el COVID es nuevo, ¿no? Y está todavía, necesita evidencia científica por el tiempo, ¿no? Pero la afectación renal, ¿por qué es? ¿Por daño directo al riñón? Porque forma parte... Son muchos. Porque forma parte de que es una enfermedad sistémica que ataca todo el sistema, o porque se usen quizás medicamentos que son nefrotóxicos. Recordemos que el COVID, cuando un paciente que está grave, se usan muchos medicamentos. Claro, totalmente. Si la pregunta fuera en cierre un círculo, yo elijo, todas son correctas. Pero es así, el COVID de alguna forma se ha podido evidenciar que los pacientes presentan trastornos de la coagulación. Se habla de una cascada que es liberada de citoquinas que son inflamatorias. Sí. Y también se habla de ese paciente que de alguna forma desarrolla propio, o sea, porque los receptores de angiotensina 2 están expresados también a nivel renal, aunque todavía no se puede decir con precisión el virus causa daño directo, pero ya los estudiosos, ¿verdad? Sí. Han dado pinceladas en estudios que van a salir de que sí hay una afección directa con el virus. Pero ¿qué pasa? Que como usted dice, ese paciente que desarrolla insuficiencia renal muchas veces tiene hipovolemia, muchas veces tiene dosis alta de antibióticos, muchas veces se queda atrás de líquido. Exacto. O sea, de modo tal que todas son correctas, como diría yo. En principio se había dicho que a muchos individuos le iba a dar el COVID y no se iban a dar ni cuenta de tan leve que iba a ser. En esos estudios que ustedes realizan, doctor Pablo, ¿se puede ver si a un paciente que quizás no se dio cuenta y va a una cita rutinaria, si
le dio eso, si tiene alguna lesión. ¿Quedan con lesiones las personas que no presentan síntomas? Sí, podemos darnos cuenta, porque precisamente por eso se hace una prueba donde se toman como parámetros vamos a decir, dos sustancias, para que podamos entender. Hay una sustancia que se llama IgM, por ejemplo, y otra IgG, que cuando está positiva la IgM, quiere decir que el paciente tiene la enfermedad activa. Ok. Y cuando tenemos esa IgM negativa y una IgG positiva, entonces quiere decir que el paciente pasó el proceso de infección y ya no está activo. Entonces, muchas veces esa prueba puede durar mucho tiempo positiva, pero ya el paciente no tiene la enfermedad activa. Una cosa importante que quería mencionar con relación a la insuficiencia renal es que eso quiere decir que el riñón no limpia la sangre, vamos a decirlo así, porque me escribe una persona que si eso es cuando el riñón deja de limpiar la sangre. Entonces, es importante eso, porque probablemente cuando hablamos de insuficiencia, el mismo término de insuficiencia, probablemente cuando hablamos del órgano no puede captar probablemente una persona que estamos diciendo. Entonces él me dice que sí es cuando no limpia la sangre, doctor. Sí, mira, el órgano más noble, yo diría, ¿verdad? Porque, y más caro, si usted se fija aquí, por lo menos en República Dominicana hablamos, que cuando algo es muy caro y nos pregunta, ¿cuánto costó eso? Eso me costó un riñón. Entonces, los riñones tienen ciertas participaciones en el cuerpo. Dentro de ella está la eliminación de los tóxicos a través de la sangre. Tiene participación en la producción de vitamina D, regulación de la presión, en el metabolismo con la producción de eritropoyetina, el equilibrio de agua. Entonces, todas esas 7 funciones, cuando el riñón entra en insuficiencia, en fallo, ya sea renal, agudo o crónico, de alguna forma esas 7 funciones se comienzan a afectar. Claro. Entonces, tanto así que, por ejemplo, Pablo, cuando el paciente entra a fallo y no está depurando de forma como debería, viene la doctora Ureña, viene usted, mira, hámele un ajuste de dosis renal a este medicamento, claro. Porque le damos, entre mayor carga, pues más se afecta. De modo tal que sí es una de las funciones principal, la persona que escribió, de que la eliminación de los tóxicos se ve afectada. Ok. Nos vamos a una pausa para que esto no nos cueste un riñón con Cundo. Llévatelo, Cundo.